Hola de nuevo. Cuando decidimos llevar a cabo un proyecto empresarial, es muy importante seleccionar la forma jurídica más apropiada para este proyecto. Es decir, ¿seremos autónomos o preferimos crear una sociedad? Y en el caso de preferir una sociedad, ¿qué tipo nos interesa? ¿Una sociedad anónima, una sociedad limitada, cooperativa, comunidad de bienes, etcétera? No hay una forma jurídica que sea mejor que otra. La elección de la forma más adecuada depende de las características de nuestro proyecto. Estas características que debemos tener en cuenta son, en primer lugar, el número de socios. El empresario individual solo puede ser uno. La sociedad limitada y la anónima, como mínimo, debe contar con un socio. Las sociedades laborales y las cooperativas deben poseer como mínimo 3 y las comunidades de bienes como mínimo 2. Otro factor a tener en cuenta es el capital. El capital es el valor de la empresa. Para algunas formas jurídicas se establece un capital mínimo, como es el caso de la sociedad limitada, que para constituirse necesita un capital mínimo de 3.000 euros. La sociedad anónima con un capital mínimo de 60.000 y la sociedad laboral con un capital mínimo de 3.000. Otro factor de gran relevancia a la hora de seleccionar una forma jurídica es la responsabilidad. La responsabilidad indica cómo se debe hacer frente a las deudas contraídas por la empresa, y encontramos dos tipos diferentes. En las empresas en las que sus socios tienen responsabilidad ilimitada, estos deben responder de las deudas con todos sus bienes, presentes y futuros. En cambio, en aquellas empresas donde los socios tienen la responsabilidad limitada, los socios solo responden de las deudas de la empresa con el capital aportado. Pongamos un ejemplo para facilitar su comprensión. Imaginemos que tenemos una empresa valorada en 100.000 euros, que tiene una deuda con un banco de 150.000. La empresa quiebra y esos 150.000 euros son la única deuda que tiene. Si se vende toda la empresa, aún quedarían por pagar 50.000 euros de la deuda al banco. En este caso, si tuviéramos responsabilidad limitada, el banco se quedaría los 100.000 euros de la venta de la empresa y yo no tendría que pagar los otros 50.000, pues las deudas de la empresa no serían mías. Pero si la responsabilidad fuera ilimitada, yo respondería de las deudas de la empresa con todo mi patrimonio personal y por lo tanto podría perder mi casa, mis ahorros o mi coche. Incluso si actualmente no tuviera suficiente patrimonio para hacer frente a las deudas, seguiría debiendo el dinero en el futuro, hasta que le pueda hacer frente. La forma jurídica también determina cómo pagaremos los impuestos por los beneficios que obtengamos. El empresario individual tributa a través del impuesto de la renta de las personas físicas, más conocido como IRPF, que tiene un tipo variable y va del 0 a un máximo del 49%, que se determina en función de los ingresos. El tipo general para las sociedades del impuesto de sociedades es del 25%. Las cooperativas fiscalmente protegidas un 20% y un 10% para las entidades sin ánimo de lucro. Por lo que si la empresa tiene grandes beneficios, no nos interesa económicamente ser empresarios individuales y será preferible que nuestra empresa adopte otra forma jurídica con un tipo impositivo inferior. Hay otros factores a tener en cuenta, por lo que vamos a analizar con más detalle cada una de las formas jurídicas. La forma de empresa más simple y la que presenta menos formalidades para su constitución y por ello la más numerosa es la de empresario individual. El empresario individual es una persona física que ejerce en su nombre una actividad empresarial. Entre sus características principales encontramos: tienen la responsabilidad ilimitada, es decir, el empresario responde con todo su patrimonio de las deudas de la empresa. En cuanto al número de socios, el empresario individual no puede tener otros socios. Este tipo de empresa no precisa un capital mínimo. Los beneficios obtenidos tributan con el IRPF. Y el nombre de la empresa es libre, pudiendo ser el nombre del empresario u otro elegido por este. Para limitar el riesgo de los emprendedores, se creó la figura del emprendedor de responsabilidad limitada. En este caso, el empresario puede limitar su responsabilidad y que ésta no afecte a su vivienda habitual, es decir, que no pueda perder su casa para hacer frente a las deudas de su empresa, siempre que esta vivienda no supere un valor de 300.000 euros o 500.000 en viviendas situadas en ciudades con más de 1,5 millones de habitantes. Para ello, el empresario deberá inscribirse en el registro mercantil y en el registro de la propiedad, donde indicará la vivienda que quedará exenta de responsabilidad.
Además, deberá hacer constar en toda su documentación su condición de emprendedor de responsabilidad limitada, o añadiendo a su nombre, apellidos y datos de identificación fiscal las siglas ERL. No serán objeto de esta limitación las deudas contraídas con anterioridad a su registro como emprendedor de responsabilidad limitada. Analicemos a continuación las principales ventajas e inconvenientes que encontramos en el empresario individual frente a otras formas jurídicas. En primer lugar, los trámites para su constitución como empresa son más simples y, por lo tanto, también menos costosos. Esta fórmula empresarial no requiere un capital mínimo. En caso de que el tipo impositivo en el IRPF sea inferior al 25%, pagaremos menos impuestos por el beneficio. El empresario mantiene un control absoluto sobre la empresa y se tiene derecho a percibir diferentes ayudas públicas. Pero constituirse como empresario individual también conlleva algunas desventajas frente a otras formas jurídicas. La primera es que la responsabilidad es ilimitada. La constitución y gestión de la empresa recaerá sobre una única persona. La responsabilidad puede alcanzar al cónyuge en el caso de que tengan bienes gananciales, y en el caso de que se obtengan unos beneficios muy elevados, el tipo impositivo, al ser variable, puede ser muy elevado. Es frecuente utilizar como sinónimos los términos empresario individual y autónomo, pero esto es un error y no debemos confundirlos. El empresario individual podemos afirmar que es un tipo de empresa, mientras que el régimen de autónomos es un régimen de la seguridad social, en el que deben inscribirse las personas que desarrollan una actividad económica o profesional por cuenta propia. Si soy empresario individual, tengo que estar inscrito en el régimen de autónomos de la seguridad social. Pero no solo los empresarios individuales deben apuntarse a este régimen de la seguridad social, también deben darse de alta en el régimen de autónomos, entre otros. El cónyuge y familiares, hasta el segundo grado, que colaboren en la empresa, convivan con el empresario y no tengan un contrato de trabajo con esta empresa. Los profesionales que trabajen por cuenta propia y formen parte de un colegio profesional. Socios de las siguientes empresas, que estudiaremos con más detalle en vídeos posteriores: comunidad de bienes, socios industriales de sociedades colectivas y comanditarias, socios trabajadores de cooperativas si optan por el régimen de autónomos, administradores o consejeros de sociedades limitadas y sociedades anónimas que ejerzan funciones de administración de la sociedad y que posean control efectivo de la misma. Se entiende que tienen el control efectivo si poseen solo o junto a familiares al menos la mitad del capital de la empresa, si poseen más del 35% del capital o si poseen más del 25% del capital y realizan funciones de gerente o dirección. Espero que el presente vídeo tutorial les haya resultado de interés. Un saludo y hasta pronto.